Conferencia. Voy a comenzar a grabar. Listo. Hoy vamos a comenzar entonces a hablar sobre lo que son los sistemas de información. Recordemos que nuestro segundo objeto de aprendizaje tiene que ver con sistemas de información y gestión del conocimiento. Entonces yo lo que hice fue dividirlo en dos. Hoy les voy a hablar de lo que son los sistemas de información o gestión de la información y mañana, dentro de 8 días, les hablo de lo que es la gestión del conocimiento, ¿cierto? Porque es importante que nosotros comencemos a hablar un poco sobre lo que son los sistemas de información o la gestión de la información hoy en día en los negocios, ¿cierto? Eh, Básicamente, ¿qué hay que tener en cuenta? Que todas las organizaciones, para poder tomar decisiones, necesitan de la información como fundamento o como elemento esencial para lograr, digamos, de alguna u otra manera alcanzar digamos, esa información, ¿cierto? Y poder generar esos cambios o esas necesidades de transformaciones organizacionales a las que nos vemos abocados hoy en día en todas las organizaciones. Digamos que nosotros actualmente podemos estar trabajando o nos vemos abocados a que necesitamos comprender que estamos en la era de la información. O más bien digamos una cosa, generalmente se ha hablado que nosotros hemos pasado por la era de la información, la era del conocimiento, la era digamos, de la economía, etcétera, etcétera. Son estos momentos donde nosotros tenemos que tener en cuenta el valor fundamental que representa para cualquier tipo de organización ese tipo o esa necesidad de poder contar con una información que sea lo suficientemente clara, lo suficientemente veraz para poder tener un elemento o un argumento y poder tomar una decisión. Me explico. Nosotros para poder tomar decisiones organizacionales o en la vida cotidiana, siempre necesitamos, digamos, como de la información. Si nos hace falta información, nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisión. Esto es, en el momento en el que ustedes comenzaron a estudiar en el CEIPA, tuvieron que haber tenido, digamos, una serie de información que les permitiera de alguna u otra manera tener claridad. Qué era lo que le ofrecían, qué beneficios tenían ustedes o qué ventajas tenían ustedes si estudiaran en el CEIPA, etcétera, etcétera. Y con base en esa información, donde ustedes ya tenían un conocimiento sobre algo, fue que ustedes tomaron decisiones, ¿cierto? Hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta también hoy en día, y es que gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros podemos tener un argumento válido para poder hacer que la información llegue hacia nosotros de una manera mucho más ágil, de manera más veraz y digamos como de la manera, digamos, más rápida posible. Hasta hace algunos años, en las empresas, por ejemplo, lamentablemente el archivo que tenían las empresas no era tan valorado. Es más, los archivos eran considerados como en aquel lugar donde había que meter, digamos, como el reblujo o todo aquello que ya no servía dentro de la organización. Tanto es así que inclusive el mismo Estado, me refiero al Estado colombiano, vio la necesidad de que todas las empresas comenzaran a darle ese valor a la información que generaron o sacaron lo que conocemos como la Ley 594, que es la Ley General de Archivos o la Ley General de Información. ¿Para qué? Para exigirles a todas las empresas que todas tienen que tener un sistema de información que les permita tener un verdadero argumento de cómo tomar decisiones. Volvemos a lo mismo. Si yo no tengo información, no puedo tomar decisión, ¿cierto? Y que obviamente esas decisiones que nosotros hemos venido tomando vienen ayudadas o tienen una colaboración bastante importante
como son las nuevas tecnologías. Y que obviamente todo eso nos va a permitir que nosotros podamos generar conocimiento. El conocimiento que es el que les voy a explicar la próxima semana. Hoy les voy a hablar de lo que es la información. Y la próxima semana hablamos de lo que es el sistema o todo lo que es la gestión de ese conocimiento. Recordemos una cosa, cuando nosotros estamos hablando de una organización, tenemos que mirarla como un todo. Yo no puedo mirar la organización de forma fragmentada. Y cuando yo estoy diciendo que no puedo mirar la información de una manera fragmentada, significa que ni siquiera la información que se genera al interior de la organización, yo la tengo que dividir o verla fragmentada, que valga la redundancia, perdón. ¿Por qué? Porque la organización hay que verla como un sistema y por lo tanto yo tengo que entender ese entorno en el que está la organización o donde está funcionando la organización para yo poder, digamos, como ejercer un mayor control en esos sistemas de información, ¿cierto? Yo les había dicho inicialmente que actualmente nosotros nos encontramos en lo que conocemos como la era de la información. También se dice que estamos en la era del conocimiento, pero resulta y sucede que para yo poder generar conocimiento tengo que tener básicamente esa información. Sin información yo no puedo conocer y si yo no puedo conocer, si yo tengo desconocimiento sobre algo, si yo no conozco sobre algo, obviamente eso me va a generar ¿qué? Me va a generar dificultades en la toma de decisiones, sigo insistiendo, en los procesos o los procedimientos y que obviamente esa falta de información o ese ausentismo que le doy yo al valor de la información me podría conllevar a que yo tenga problemas económicos y obviamente de comunicaciones al interior de cualquier tipo de organización pública o privada, ¿cierto? Entonces, por eso hoy tenemos que darle un valor, digamos, como bastante fundamental o un valor relevante a lo que es la sociedad de la información. Algo tan sencillo, muchachos. Fíjense que en la época cuando nosotros estábamos niños, que todavía, bueno, para muchos, no estaba todavía la era del Internet, que no podíamos acceder a una información de una forma tan rápida, la información, digamos, que se volvía demasiado lenta y muchas veces las decisiones se convertían en algo, digamos, como complejo de tomarse al interior de las organizaciones. Algo tan sencillo. Antes de la era de la información como tal, para yo poder mandar una comunicación, yo tenía que utilizar el correo, digamos, físico. Entonces, si yo tenía que dar una información, digamos, pronta, esa información podría demorarse en 2, 3, 4 días. Hoy en día, gracias a ese desarrollo de las tecnologías, de la información y la comunicación, yo puedo comenzar a dar esa información de una forma mucho más rápida, en tiempo real, a nivel mundial, ¿cierto? Y que eso obviamente puede mejorar, ha mejorado de alguna u otra manera esos aspectos económicos y empresariales. Y sigo insistiendo, cuando nosotros estamos hablando de que verdaderamente existe un conocimiento, si existe era de la información y en la información nosotros le damos ese valor a la organización, nosotros podemos generar un verdadero conocimiento al interior de ella y que posteriormente, sigo insistiendo, les voy a explicar. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, y creo que se los decía la vez pasada, la semana pasada. Nosotros no tenemos que temerle al desarrollo de la tecnología. Al contrario, nosotros tenemos que ver la tecnología como un aliado para poder mejorar los procesos y procedimientos al interior de las organizaciones, sean estas públicas o privadas, de servicios o cualquier tipo de organización, a fin de que de entender que así como ha evolucionado el hombre o el pensamiento del hombre ha evolucionado, también ha evolucionado la manera como se desarrollan los procesos
procedimientos al interior de la organización, ¿cierto? Constantemente nosotros estamos mediados por un desarrollo o por un proceso creativo que le va a permitir que le ha permitido a toda la humanidad aprovechar ese desarrollo tecnológico para generar nuevo conocimiento y que obviamente ese nuevo conocimiento nosotros lo podemos ir aplicando, sigo insistiendo y perdón por ser tan monotemático con el asunto, con esas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y que obviamente esas herramientas tecnológicas, ese desarrollo de la información, de alguna u otra manera, lo que me está generando a mí es que me va a ir me va a dar la posibilidad de que yo constantemente tenga una mejor calidad de vida laboral, calidad de vida personal, calidad de vida inclusive en el desarrollo de muchos procesos, ¿cierto? Tengamos en cuenta esta presentación que tengo acá porque quiero explicarles un aspecto. Si bien es cierto, nosotros hemos estado, o la información ha estado inmersa en todos los procesos y procedimientos que se desarrollan al interior de cualquier tipo de organización, ¿cierto? La información ha sido el factor fundamental para el desarrollo, no solamente de la sociedad, no solamente el pensamiento de las personas, sino el pensamiento económico y obviamente organizacional. Y nosotros hemos pasado por digamos, por tres grandes momentos que son relevantes y que quiero explicarles de alguna u otra manera. La primera, digamos como la primera era en la que nosotros pasamos o a la que le dimos, digamos como mayor relevancia, fue la revolución agrícola, ¿cierto? Que recuerden que la revolución agrícola tuvo como o se derivó cuando surgió el desarrollo de la tecnología al interior de la organización, que fue en 1870-90 más o menos, cuando fue la revolución industrial, ¿cierto? Que recuerden que nosotros lo que teníamos ahí era una búsqueda o un uso de información donde era o se accedía a muy pocas personas. Es decir, la educación no era para todos, ¿cierto? La información no se podía llegar a todos porque nosotros no teníamos esa capacidad de leer. Por ejemplo, los abuelos de nosotros que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela o que muchos de ellos no pudieron ni siquiera a tener una carrera universitaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la información no se le daba tanta relevancia como hoy en día nosotros le damos a la información, ¿cierto? Eh, Sigo insistiendo, la información se veía como algo privilegiado. ¿Por qué se veía como algo privilegiado? Donde eran pocas las personas que podían acceder a esa información, ya sea por la falta de educación o ya sea por, digamos, por el contexto en el que se estaba moviendo, ¿cierto? La información era muy poca, ¿cierto? Y la información poca existente era muy exclusiva. No todo el mundo podía acceder. Recuerden inclusive que nosotros, qué pena volver a hacer al asunto, pero muchos de los abuelos nuestros o los abuelos de nuestros abuelos eran pocos letrados. Eso significa que eran poco estudiados y que tenían de alguna u otra manera poca posibilidad de acceder a información y por lo tanto esa ausencia de información lo que les obligaba o les llevaba era que las decisiones que ellas tomaban muchas veces eran mediadas más por la experiencia o la experticia que tenían en algo que realmente en un fundamento teórico, argumentativo sobre cómo era que se iba a realizar o se iba a tomar una decisión, cosa diferente que hoy nosotros tenemos, ¿cierto? Fíjense que nosotros hoy podemos acceder de alguna u otra manera a la información, como les decía ahora, de una manera mucho más ágil. Yo desde mi celular puedo acceder a un mundo de información,
hasta hace 20 años atrás, para acceder a la información solamente tenía que ir a la biblioteca y que era la información que encontrábamos ahí, ¿cierto? Cuando ya digamos que se evolucionó un poco sobre la revolución agrícola, sobre lo que es, digamos, como el desarrollo de la información, pasamos a un segundo plano que fue esa revolución industrial. Y esa revolución industrial lo que hizo fue, digamos, como de alguna u otra manera, el desarrollo de los maquinaria, y dentro de ese desarrollo de la maquinaria viene a darse un desarrollo o un elemento que es hoy en día esencial, que obviamente en su época fue, digamos, como lo último en Guarache, y perdón por la expresión, pero que hoy en día sigue siendo importante, y fue el desarrollo de la imprenta, ¿cierto? ¿Qué pasaba con eso también? Resulta y sucede que la imprenta lo que hizo fue, digamos, democratizar un poco el conocimiento y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque entonces ya teníamos posibilidades de acceder a libros, ¿cierto? A, a un poco de elementos informativos que nos permitieran de alguna u otra manera tener argumentos para poder tomarse decisiones. Cuando se tiene ese desarrollo, digamos, como de la información o de la imprenta como un mecanismo para generar información, que recuerden que el que desarrolló la imprenta fue Gutenberg. Él lo que comenzó a mirar era que nosotros podríamos tener ya mejor procesos de cuando yo tengo acceso a esa información, y como estábamos en la era de la revolución industrial, la mano de obra comienza a estar más permeado por, digamos, por el desarrollo o la información como un mecanismo para agilizar procesos y procedimientos, ¿cierto? La información ya se comenzaba a vislumbrar como una materia prima que me permitiera de alguna u otra manera poder tomar decisiones, ¿cierto? Y de esa otra situación, lo que se había era que ya comenzaba a darse de alguna u otra manera mayor relevancia al valor que representa la administración de la información y el control que yo le podría dar al interior de la misma organización a esa información. La tercera era de la que les voy a hablar ya viene digamos, como a hablarse de lo que es la era de la información, donde la información comienza a jugar un papel protagónico para que nosotros podamos de alguna u otra manera tener un verdadero argumento o un verdadero valor de poder mirar cómo esa información que a mí me llega me va a permitir de alguna u otra manera, digamos, tomar decisiones. Y hoy nos damos cuenta de ello. Si yo deseo acceder a la información, yo ya no necesito ir a una biblioteca. Y ojo, no estoy hablando en contra de las bibliotecas, sino que yo ya puedo acceder al Internet, el Internet desde mi celular, que me va a permitir acceder a una gran cantidad de información. Tanto es así que nosotros sabemos que la información evoluciona todos los días. Cuando digo evoluciona, es que se va generando información de manera constante y permanente. Yo no sé si ustedes ya vieron el núcleo de investigación y empresarismo. En el núcleo de investigación y empresarismo, cuando el profesor les debe estar enseñando lo que es el Internet invisible o algo así, él les va a explicar o ya les explicó la manera como yo puedo visualizar la información o acceder a información de una manera, digamos, variada, ¿cierto? Donde ¿qué hay? Hay una información disponible, hay excesiva cantidad de información, y si ustedes hicieran el ejercicio, hoy se meten a Google, por ejemplo, y van a buscar, por decir algo,
qué sé yo, administración de empresas, puede que el Google hoy les traiga cierta cantidad de información en números, es decir, número de enlaces, número de páginas que pueden contener la palabra administración de empresas. Y les puedo garantizar que mañana ustedes vuelven a acceder a Google y vuelven a colocar la palabra administración de empresas, posiblemente esa cantidad de información ya ha aumentado. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días generamos información. Inclusive nosotros como individuo, ustedes en su trabajo, ustedes como personas, digamos, del común y silvestre, perdón, no quiero ofender, del común, ¿cierto? ¿Cuánta información generan ustedes al día? ¿Cuántos mensajes de texto envían ustedes? Eso es información. ¿Cuántos chats hacen ustedes o hacen ustedes, no, hacemos nosotros, porque me incluyo ahí, con nuestros amigos? Eso se llama información. Miren la cantidad de información que nosotros realizamos y mucha de esa información es subida entonces a lo que es la web o el Internet. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, chicos, y es que tenemos que dar mayor relevancia y gran importancia a diferenciar y a lograr entender esa relación que existe entre lo que es un dato, lo que es la información y lo que es el conocimiento en el contexto empresarial. Se los voy a explicar a partir de una señora que se llama Gloria Ponjuan Dante, una cubana que comenzó a desarrollar básicamente este tipo de preguntas de qué valor tiene la información en el desarrollo, por ejemplo, del contexto empresarial o la toma de decisiones. Se los explico de la siguiente manera, parafraseando un poco lo que dice Gloria Ponjuan. Gloria Ponjuan dice que cuando nosotros estamos hablando de la pirámide informacional, que es la base fundamental para poder tomar decisiones al interior de las organizaciones, ella dice que la base de todo son los datos. ¿Qué son los datos? Son aquellos elementos que pueden generarme algún sentido dependiendo del contexto donde a mí me estén diciendo ese dato. Perdón. Y se los voy a dar con un ejemplo. Si alguno de ustedes llega en este momento y me dice, César, 2417, ustedes lo que están haciendo ahí, o la persona que me dice, César, ve, 2417 me está dando un dato, que posiblemente si yo tengo una conversación previa con esa persona, eso que esa persona me está indicando o es de ese 2417, para mí se puede convertir en un dato. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener claridad del contexto en el que estamos hablando para que esa persona me diga 2417. ¿Sí me hago entender? Es decir, el dato yo lo voy a tomar dependiendo del contexto donde yo lo voy a dar. Puede que ese dato que me estén dando tenga sentido. Puede que no tenga sentido. Cuando yo ya tengo ese dato y le doy un sentido y lo contextualizo, yo ya lo voy a llamar información. ¿Y por qué estoy hablando en las palabras de Gloria Ponjuan? ¿Y por qué lo llamo información? Porque los datos son porque la información es una serie de datos organizados con sentido. Por ejemplo, el 2417, si la persona que me lo está diciendo me dice, César, mi código de estudiante es 2417, yo ya le voy a tener una información que le estoy dando sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya sé
¿qué significa ese 2417? Es decir, es algo que tiene sentido para mí. Yo ya tengo contextualizado todo ese proceso para yo saber a qué es, para qué me va a servir ese número de acuerdo a ese contexto en el que yo estoy inmerso. ¿Sí? Y cuando yo ya le doy sentido a esa información que me sirve a mí para algo, es cuando yo ya comienzo a generar ese conocimiento. Se lo voy a explicar de esta manera. Mire, cuando todos, en el colegio vimos filosofía, matemática, religión posiblemente, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando llegaba el profesor muchas veces y que nosotros llegábamos posiblemente tarde a una clase y él estaba hablando sobre algo, nosotros lo que recibíamos ahí eran datos. Porque si yo no me había contextualizado a lo que se estaba refiriendo el profesor, posiblemente yo decía, no entiendo un carajo de lo que está hablando el profesor. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar, ¿cierto? Que ustedes decían, no entiendo, no sé de qué estamos hablando. Eso se llamaba dato. Cuando nosotros cogíamos ya esos datos y los organizábamos y le dábamos un sentido, ya estábamos recibiendo información. ¿Y qué significa eso? Muchachos, nunca piensen que un profesor a usted le da conocimiento, porque el conocimiento yo no se los puedo inyectar, ni César Montoya, ni cualquier otro profesor se los puede inyectar como que si fuera una insulina. Yo lo que les doy es información. Todos los profesores nos dieron información. Y para que me entiendan esto, si realmente yo como profesor les diera conocimiento a ustedes, o como un profesor nos diera a nosotros conocimiento, todos fuéramos químicos, todos fuéramos físicos, todos fuéramos matemáticos, todos fuéramos, mejor dicho, filósofos. ¿Por qué? Porque todos recibimos ese tipo de información. ¿Qué hago yo con esa información? Lo que a mí me sirve, yo me quedo con ello. Lo que no, yo lo dejo pasar. Y por eso sigue siendo un dato. ¿Cierto? Eh, en el, se los voy a dar de otra manera, en otro ejemplo más reciente. Todos nosotros, supongamos, es suposición, todos nosotros estudiamos administración de empresas. Todos nosotros estamos en el CEIPA. Todos nosotros estamos viendo los mismos núcleos al mismo tiempo. Por lo tanto, todos nosotros recibimos la misma información. Pero eso no significa que todos vamos a saber lo mismo. ¿Cierto? ¿Por qué no sabemos lo mismo? Porque posiblemente alguno de nosotros, esa información que me está dando el profesor, a mí sí me genera, sí me sirve o sí me gusta, para que me entiendan, sí me gusta. Cuando no me gusta, se queda en información. A mí no me gusta la física, pero yo tuve que recibir física para poderme graduar del colegio. A mí no me gusta la química, pero yo tuve que recibir química para poderme graduar del colegio. Y lo que yo hice fue recibir una información que utilicé en el momento. Si ustedes hoy me preguntan algo sobre física o química, a mí me da esta vergüenza decirles, muchachos, yo de eso no sé nada. ¿Por qué? Porque no tengo interés. Porque eso se convirtió simplemente en información. Pero si ustedes hoy me preguntan a mí, supongamos, César, ve, vos me podés hablar sobre calidad de vida laboral. Con toda seguridad que yo sí les tengo con qué hablarles un poco sobre lo que es la calidad de vida laboral. ¿Por qué? Porque esa información que yo he recibido sobre calidad de vida laboral, como realmente me gusta, yo esa información la he convertido en conocimiento para mí. Y tengo argumento de qué hablarles. Es decir, ustedes tienen información del desarrollo de las actividades laborales que ustedes hacen y cuando ustedes hablan con toda propiedad sobre el tipo de actividades que ustedes están haciendo es porque ustedes tienen ya un conocimiento.
de lo que ustedes realmente están haciendo. Yo no creo, y si estoy mintiendo o me estoy equivocando, les agradezco si me corrigen, que usted, por ejemplo, lleve 5 años en su trabajo y que usted no sepa hablarme de su trabajo. Y usted me diga, César, yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no sé, no tengo la información. Sí me estoy haciendo entender. Es decir, miren el valor que tiene el poder tener esa información que posteriormente yo la convierto en conocimiento para poder desarrollar esos contextos empresariales y aplicarlo en ese contexto empresarial. Mire acá otro autor que es Enrique Calderón, cuando comienza a darnos, digamos, como ese panorama de la importancia que tiene el poder desarrollar o comenzar a hablar de lo que es la información para convertir la información en un conocimiento. Fíjense, una de las cosas que nos dice Calderón es que toda información siempre está compuesta por datos, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Los datos, la información, son datos organizados con sentido, ¿cierto? La información, cuando tiene sentido, yo voy a tener una interpretación de dicha información dependiendo del contexto en el que yo la estoy manejando o en el que yo la estoy teniendo. Es decir, cada uno de nosotros coge la información y la maneja en un contexto totalmente apropiado. Y se los voy a dar con otro ejemplo. Y qué pena ser tan reiterativo con los ejemplos, tratar de mostrarles este asunto con ejemplos. La ley, por ejemplo, es información que dependiendo del contexto donde nosotros la estemos aplicando, yo la voy a hacer una interpretación a dicha ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa ley no es, digamos que donde estemos, nosotros sabemos cómo se puede ir aplicando. Cuando yo ya tengo esa información, es una interpretación que yo le estoy haciendo, que es la sumatoria de unos datos con sentido, yo ya puedo tener una interacción ya más, o puedo convertir dicha información en un conocimiento y eso me va a permitir que yo tenga una interacción dinámica. ¿Por qué? Porque ustedes hablan de lo que ustedes saben. Usted, no creería que ustedes, por ejemplo, hablan de lo que ustedes no saben. Yo no creo que ustedes hablen de medicina, por ejemplo, de una sintomatología clínica cuando ustedes no son médicos. Asumiendo pues que en este grupo no tengo ningún médico o ningún profesional de la salud, ¿cierto? Yo no me voy a venir a decirles a ustedes, muchachos, vea, la cefalea se da por esto y esto y esto y por esta y esta razón. ¿Por qué? Porque yo no tengo la forma de interactuar con ustedes o de hablar de una información, tener un conocimiento de algo de lo que yo no he tenido información y de algo que yo realmente desconozco por completo. Es como que si yo dijera, qué sé yo, voy a decir, voy a hablar del trabajo de Jenny. Jenny hace con toda seguridad que si yo llegara a tratar de meterme en el trabajo de Jenny, Jenny tendría toda la potestad de decirme, César, no sea baboso, que usted no sabe qué es lo que hago yo. Como para yo llegar y venir a hablar del qué hacer de Jenny cuando yo desconozco completamente ese tipo de actividades que hace. Es decir, yo no puedo hablar de esa interacción del trabajo de Jenny, qué pena Jenny, cogerte ahí de tema, pero abrirla, y fue la primera que me encontré ahí. Y decir, es que Jenny hace esto y esto, y el desarrollo del proceso es este y este. A pesar de que, supongamos, Jenny me va a decir, César, es que yo trabajo en un banco y yo, supongamos, también trabajo en un banco. Recordemos que las dos entidades tienen la misma funcionalidad, pero son dos empresas totalmente diferentes. Por lo tanto, el conocimiento que se tiene es totalmente diferente, porque los procesos y los procedimientos cambian. No se les olviden, así las empresas se dediquen a lo mismo, siempre, siempre, siempre va a cambiar. ¿Sí? Puede que tengan similitudes, pero nunca va a ser el mismo. Cuando yo ya tengo entonces ese conocimiento, yo ya voy a tener un marco conceptual sobre lo que yo ya conozco. Es decir,
Yo hoy tengo la potestad, y qué pena traerme a colación, de poderles hablar un poco sobre lo que es calidad de vida laboral, porque es que yo ya he investigado y yo ya he leído y es un tema que me gusta y yo leo constantemente sobre eso, he escrito sobre eso, etcétera, etcétera, y por lo tanto tengo argumento para decirle a ustedes qué es la calidad de vida laboral y cómo se da la calidad de vida laboral y cómo se da el trabajo digno y decente y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo un marco teórico. Yo nunca les voy a hablar de una cosa que yo no sé. Y ustedes completamente seguro que ustedes no van a hablar de cosas que no saben. Es como que si ustedes me fueran a venir, supongamos que ninguno de los que estamos hoy en este encuentro nos gusta el fútbol. Sería una falta de respeto que yo comience a hablar de fútbol cuando yo no conozco nada de fútbol. Yo, inclusive, fíjese que nosotros lo hacemos, nos ha pasado que muchas veces nosotros estamos digamos, en una reunión o en un contexto diferente, qué sé yo, y comienza alguien a hablar de algo que nosotros no sabemos y nosotros lo que hacemos es que nos quedamos callados. Yo no puedo hablar de religión, ¿por qué? Porque yo no sé de religión, yo no hablo de política, ¿por qué? Porque yo no sé de política, yo no puedo decir si el gobierno que entrante es bueno o es malo, yo no sé de política, pero sigo insistiendo, yo sí tengo algunas cosas de las que sí puedo hablar. Eso mismo les pasa a ustedes, ¿cierto? Lo que hay abajo del conocimiento específico, se los hablo después porque no quiero, digamos, confundirlo con lo que es la gestión del conocimiento. Tengamos en cuenta entonces, chicos, que no es lo mismo hablar de un dato que de información. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los datos generalmente son ordenados y que me pueden generar un sentido dependiendo del contexto donde me lo estén diciendo, ¿cierto? Los, eh, los datos son estáticos, ¿cierto? Generalmente no cambian o pueden crearse nuevos. Los datos pueden ser históricos porque me pueden representar un pasado, ¿cierto? Los datos pueden ser útiles en la medida que ellos me generen una información, ¿cierto? Son hechos que se basan en respuestas, tienen un valor de verdad, posiblemente, mientras que la información es organizada. Son esos datos organizados y que tienen sentido. ¿Que son estáticos? Sí, la información por naturaleza es dinámica, es decir, que se va cambiando. Fíjese en una cosa, la información, y yo se los decía ahorita, la información se va transformando constantemente. La información tiene una interacción y se va generando nueva información permanente. La información generalmente es en tiempo presente porque yo hoy hablo de lo que conozco, yo hoy digo lo que sé, ¿cierto? La información tiene su utilidad y mide obviamente, ojo a este punto, aportes para la toma de decisiones, ¿cierto? Es la respuesta a una pregunta que yo tengo y tiene un valor de certeza. En la organización, nosotros tenemos que tener en cuenta que los datos son hechos o observaciones que se tienen. Es decir, cuando yo digo hechos u observaciones, perdón, me van a permitir a mí que yo pueda tener, digamos, de alguna u otra manera, eh, eh, un dato que me pueda facilitar a mí la generación de esa información, como les decía, pero dependiendo de ese contexto, ¿cierto? Son hechos que están relacionados y la información en el contexto del interés que yo tengo ya se convierte en un hecho con sentido. Las organizaciones, la información que se maneja al interior de la organización son hechos con sentidos. ¿Por qué? Porque una toma de decisión financiera viene dada a partir de la información financiera que yo ya tengo previamente. Yo no puedo tomar una decisión financiera sin tener información previa. Necesito esa información para poder tenerla. Y el conocimiento, obviamente,
es el resultado de esa información, que sigo insistiendo, no quiero confundirlos hoy con el tema del conocimiento porque se los quiero explicar posteriormente. Vendría entonces ahora una pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. ¿Es viable entonces que nosotros podamos hablar de la democratización de la información y el conocimiento? Efectivamente, hoy, siglo XXI, diríamos sí. Se supone que esta democratización debería de haber existido desde el inicio de la humanidad. Pero hoy, afortunadamente, la democratización de la información es una cuestión que, por más, digamos, prohibiciones que a nosotros nos ponga el Estado, por ejemplo, yo puedo acceder a la información y puedo acceder a la información de diversos medios, ya sea del voz a voz, ya sea a partir de la lectura, ya sea a partir de las experiencias que yo he tenido, y son cosas que nadie me las va a quitar. Entonces, la respuesta es, ¿la democratización de la información hoy en día debería darse? Sí, sí se da, muchachos. Y es una cuestión, es una realidad, es una cosa que es constante, es una cosa que necesitamos comenzar a tenerla en el día a día. Porque entonces se vuelve a generalizar o se desarrolla este cambio, digamos, o esta importancia de la información. Porque la información hoy, en el siglo XXI, ha permitido a las organizaciones pasar de un método o un mecanismo o un trabajo más mecanicista a un trabajo mucho más competitivo. Si no fuera cierto lo que acabo de decir, ustedes no se estarían formando y la educación no tendría valor. Me refiero a valor no en dinero, sino importancia, ¿cierto? Porque en la época de nuestros papás, en la época de nuestros abuelos, el trabajo era algo mecánico. Mire qué hacían nuestros papás o qué hacían nuestros abuelos. Se conseguían un trabajo y lo que buscaban ahí era pensionarse. Y todo se les volvía rutinario. Es que yo me dedico a poner sellos. Entonces llevaba 30, 40 años pegando sellos. Y eso era mecánico, ¿cierto? Hacíamos siempre más de lo mismo, ¿sí? Hacíamos siempre la misma forma de hacer las cosas, no necesitábamos pensar, no necesitábamos analizar, siempre era la misma consistencia, era siempre el mismo asunto. Hoy en día, con la era de la información, con la globalización que tienen las empresas, nosotros estamos cada vez más competitivos. De hecho, nos damos cuenta que hay empresas que lo primero que le dicen a la persona para poderla vincular laboralmente es tiene que estudiar o tiene que estar estudiando o nosotros en la empresa le permitimos que estudie. ¿Por qué? Porque hoy en el siglo XXI estamos en un trabajo competitivo. Hablamos de un trabajo competitivo en el sentido que nosotros requerimos personas dentro de las organizaciones colaboradores que realmente trabajen o que desarrollen un trabajo, digamos, innovador. ¿Y la innovación con qué se da? Con el proceso de información o de conocimiento que yo estoy teniendo para poder saber. ¿Se acuerdan que yo hace 8 días les hablaba, por ejemplo, del desarrollo tecnológico que ha tenido los bancos o que han tenido los bancos? No crean que ese desarrollo tecnológico que han tenido los bancos se ha dado porque sí, es porque ellos ya han tenido información previa para poder hacer esas mejoras, ¿cierto? Digamos que ya tienen conciencia del valor que tiene hoy en día ese trabajo competitivo a la luz de lograr mayor viabilidad o desarrollo organizacional. ¿Cuáles son entonces esos, digamos, como esos nuevos escenarios o esas nuevas claves de éxito que tienen hoy las empresas? El desarrollo del conocimiento para competir. Perdón por lo que voy a decir, pero estoy completamente seguro que ustedes están estudiando es porque quieren mejorar su calidad de vida laboral.
y porque ustedes quieren ser mucho más competitivos, porque ustedes aspiran a ascender dentro de su empresa. Es decir, usted quiere competir y obviamente para usted poder competir, usted necesita formarse. Que posiblemente alguien me diga, ay César, deje de ser casposo, que yo para poder ascender lo único que necesito es el título, pero no necesito, digamos, como aprender más porque resulta que yo tengo mucha experiencia en qué sé yo, en mercadeo y yo quiero ser gerente de mercadeo y lo único que me están pidiendo el título. Yo puedo apostarle 1 a 1000 que así usted solamente esté estudiando por el título, alguna cosa de lo que usted está estudiando, de la información que usted ha recibido, usted ha aprendido. Alguna cosa se le ha quedado. Ya sea diseñar una nueva estrategia de mercadeo, ya sea hacer un análisis de mercados totalmente diferente, etcétera, etcétera. Hoy, inclusive, muchachos, cierto que ustedes hoy en día con lo que han aprendido han podido tener la capacidad de leer el entorno organizacional de una manera totalmente diferente, ¿cierto? ¿A qué me refiero? A que ustedes pueden visualizar o tienen la capacidad de comprender esos contextos organizacionales en los que estamos nosotros inmersos, ¿cierto? Y finalmente, eh, tenemos que tener en cuenta que el valor de la información está relacionado en la utilidad que yo le voy a dar a esa información para la toma de decisiones. ¿En cumplimiento de qué? En cumplimiento de las metas de la organización que se están estableciendo. Es decir, a mayor utilidad, mayor capacidad de aplicación de ese conocimiento. A mayor información que estoy teniendo yo dentro de la organización, mayor es esa capacidad que tengo yo de análisis y de poder saber hacia dónde es que estoy dirigiendo yo esa organización, hacia dónde es que voy digamos, llevando o apoyando, desarrollando para poder dar cumplimiento a esa organización. La información entonces se convierte en ese elemento fundamental y esencial para que las organizaciones puedan tomar decisiones del valor genérico o fundamental de cómo entonces la información es el epicentro fundamental para que la organización pueda tomar cualquier tipo de decisión. Ninguno de ustedes toma decisiones sin conocer. Y eso se ha demostrado 1 y 1000 veces. Nosotros no podemos tomar decisiones sin tener esa información. Y eso trasladémoslo entonces a las empresas. Las empresas hacen eso. Toman la información como ese elemento fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hace la información, la información es que nos va a permitir que conectar, digamos, esa habilidad de llegar al conocimiento a partir de la información, ¿cierto? Compartir porque ustedes hablan de lo que ustedes conocen. Es decir, de la información que ustedes tienen, ustedes la pueden compartir. Y comienzan a generar esa habilidad de, obviamente, de relacionarse con el otro. Y otra de las cosas es que ustedes, para poder llegar a esa información y generar ese conocimiento, ustedes estructuran los datos. Es decir, que ustedes lo que hacen es que ustedes comienzan a hablarme de esos datos que le dan significado dependiendo del contexto en el que nosotros estemos hablando. Porque cuando ustedes me hablan de una información que ustedes me están mostrando para poder mostrar el conocimiento que usted tiene, usted ya tuvo que haber tenido conocimiento, información, pero antes de eso usted ya tuvo unos datos. Si yo hoy les digo, muchachos, el 30% de los estudiantes del núcleo lo van ganando, es porque yo ya tengo unos datos previos para poder generar esa información de lo que les acabo de decir, ¿cierto? Finalmente, tenemos que entender esto. La información como un recurso, yo la puedo administrar. De hecho, miren una cosa, el valor que le está dando hoy en día
la gran mayoría de las empresas a los archivos, a los sistemas de información que ellos tienen al interior de la organización. Esos sistemas de información que lo que hacen es poder organizarla para yo poderla utilizar al mejoramiento de los procesos o procedimientos y que obviamente la información tiene un costo. Por ahí hay un viejo adagio que dice que el que tiene la información tiene poder. Yo pensaría que habría que cambiarlo ya. El que tiene la información tiene poder, no. El que tiene la información tiene plata. Porque si eso no fuera así, mire que inclusive hay organizaciones que se dedican a administrar información. Les doy un ejemplo de ello. Las empresas de archivo. ¿Ellos qué hacen? Administran información. Le administran la información a otras personas. Aquellos que venden software, por ejemplo, para procesos y procedimientos dentro de las organizaciones, administran información. Y eso obviamente genera un recurso. Y otra de las cosas, bueno, y mire que si yo lo miro como un recurso, las empresas de capacitaciones, por ejemplo, que se dedican a desarrollar capacitaciones. Voy a decirlo y no, pues mejor dicho, es una realidad. Las universidades ven la información como un recurso, porque si no, ustedes no pagaban. Suena horrible y van a decir, este César tan horrible, pero es cierto. Las universidades cogen la información porque acuerden lo que les dije, yo no les doy conocimiento, yo les doy información. Y resulta que ustedes están pagando por una información que les da César, que les da la profesora, voy a mencionar cualquier profesor del CEIPA, el profesor Martín, que les da el profesor, la profesora Lorena, etcétera, etcétera. Ellos lo que hacen es que le dan a esta información. Ninguno de ustedes me puede decir que le dio conocimiento, porque no le inyectó el conocimiento como que si fuera insulina. Y si miramos la información como un producto, yo lo puedo mercadear la información. De hecho, mire que hay empresas que se dedican a mercadear información. Hay información que se vende. Hay información que se ingresa y que genera utilidades. Aunque la información es algo que es totalmente intangible, si hace, digamos, como que juega todo ese proceso o procedimiento de la teoría general de sistemas. ¿Se acuerdan lo que dice la teoría general de sistema? El producto o la materia prima ingresa, la transforma y genera un producto que va a la sociedad. La información ingresa, la transformo y genera un producto. No sé si tienen dudas, no sé si hay algo que quieran preguntar, si tienen algún comentario. Sí, profe, buenas noches. Hola, ay, preciosa, háblame más durito que se te escucha súper bajito. ¿Qué tal ahora, profe? Hola, hola. Profe, duda con respecto a cuando se habla de ciclo del proceso de cambio o curva de transición, ¿a qué se refiere eso específicamente? Cuando se habla de qué, de ciclo o cambio, proceso o transición, ¿qué? Ciclo de cambio o curva de transición. Ok, listo. Cuando estamos hablando de ciclo de cambio, es las transformaciones o los cambios que se están haciendo pueden irse desarrollando por etapas. Eso lo puedo ir haciendo por ciclos o por transiciones. Y te lo voy a dar con un ejemplo para que te quede claro. Cuando el presidente nuevo ingresó, después de que dieron las elecciones, él al otro día no llegó a la presidencia. Fíjese que él tuvo un momento donde fue haciendo esa transición de ese cambio, de conocer un poco para poder él posteriormente comenzar a desarrollar las nuevas transformaciones. Fíjense que él al otro día de que llegó a la presidencia no dijo que iba a subir los impuestos como lo está diciendo ahora.
El primero conoció un poco para poder hacer de esas transiciones o esos ciclos para poder llegar a esos cambios que se vienen o que él propone. ¿Sí me hago entender? O cuando voy a utilizar la palabra de Jason, cuando se hace ese proceso de empalme, es un ciclo, porque usted cuando va a cambiar de puesto de trabajo, usted lo que va haciendo es que va entendiendo para poder llegar a ese nuevo puesto de trabajo. ¿Sí te queda claro? Ok, Sí, sí, pero ya entiendo sí, la sí. idea. Ah, ok. Yo pues tenía o pensaba que eso se refería, era como la parte de congelamiento, de congelamiento, en las notas. Lo que pasa, ojo, lo que pasa es que cuando yo voy a hablar de ese congelamiento, son, digamos, como los paradigmas a los que yo llego. Yo puedo tener una transición dentro del paradigma, pero yo me vuelvo a congelar en un paradigma. Es decir, que me quedo, digamos, como para que me entienda, me vuelvo a quedar en una zona de confort hasta que llegue alguien y me vuelva a transformar otra vez ese paradigma. Entonces vuelvo otra vez a ese ciclo de lograr entender la necesidad de cambio, de aceptar el cambio, de entender el cambio y vuelvo otra vez al cambio y vuelvo otra vez a quedarse en esa etapa de congelarme nuevamente. Podría también, si te queda fácil entenderlo de esa manera, sí, es cuando yo cambio de un estado a otro, ¿sí? Y esa transición que yo estoy haciendo. Mira, te lo voy a dar de esta manera. Cuando tú empezaste a estudiar virtualmente, tu primera experiencia virtual, yo apuesto que al principio o tu primer núcleo, pues, voy a suponer que tu primera experiencia de educación virtual fue el CEIPA. Tu primer núcleo, vos decías, yo no entiendo nada, hasta que fuiste logrando entender la transición y ya hoy la comprendes, ¿cierto? La comprendes, es que la comprendes, perdóname, la comprendes. Sí, Sí, sí te queda claro a lo que voy. sí, de acuerdo. Ok. ¿Alguna duda? Profe, Oh, sí, damos cuéntame. algo, un poco de contexto. Con el tema de la calificación del debate, no lo comprendí. Fue como la primera vez que califica, un profesor me califica de esta manera, entonces para mí no es ¿Cómo te aparece? 30 sobre 30 y me dice 100%. Por eso, preciosa, si te aparece el 100%, significa que de la nota que debías sacar, supongamos, de ese debate que vale el 10%, sacaste el 100%, es decir, sacaste 5. Ah, ok, de acuerdo, perfecto. Si por ejemplo, la nota fuera un 50%, significa que sacaste fue un 2,5 de la nota posible que era un 100%. De acuerdo, tenía esa dudita. Mil gracias, profe. Si le sale eso del 100% o un porcentaje, siempre piensen es que, que alcanzó el máximo porcentaje de lo que se podría sacar, para que me entiendan. De acuerdo, mil gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda del trabajo que es para esta semana, muchachos? No, profe. Bueno, vea, hagamos una cosa. Recuerden que si tienen dudas, por favor, no lo duden, escríbanme al correo. Pues si me escriben, no estoy diciendo que no me escriban a la plataforma, hago la aclaración, pero lo que pasa es que si me escriben al correo, yo de inmediato les contesto ahí mismo. Profe, qué pena, yo sí tengo una duda con respecto al trabajo de aplicación. La herramienta del árbol de problemas, ¿en dónde la consultamos? Porque yo ya miré los recursos y no la encuentro ahí. Bueno, espérate, yo te comparto, yo salgo de acá y te comparto la plataforma, ¿vale? Sí, señor. Te voy a compartir la plataforma para que
Ay, espérate que tengo que abrirla. Permíteme. Te muestro. Ay, ¿esto qué pasó? Bueno, compartir, espérate, te muestro la plataforma. Ay, permíteme. Sky. Listo, vamos a cerrar acá. Ay, espérate que... Ay, qué tonto yo. Qué pena. ¿Están viendo la plataforma? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. acá donde dice trabajo de aplicación, acá donde se da la explicación de lo que es el trabajo de aplicación. Ah, bueno, hago una aclaración mientras que lo voy mostrando. Acuérdense que ustedes van a leer de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, van a trabajar es con el 9, Bueno, ¿cierto? Que inclusive alguien me lo preguntó por el debate, por foros y debates para que lo tengan presente. Listo, entonces, ¿dónde van a ir a los objetos de aprendizaje? Yo puedo ir a los objetos de aprendizaje cuando voy al objeto de aprendizaje 1. Ay, espere. Espere que como estoy como editor, lo que hago es que eh, les estoy dañando. Ay, permítame. A ver. Ay, sí, tenés toda la razón. Acá ya me está dejando verlo. Porque me muestra directamente. sí, profe, yo busqué en el objeto, en los recursos del objeto 1, en el objeto 2. Sí, no, ya mismo lo voy a arreglar. Ya mismo voy Profe, a y otra dudita. Claro, Lo que tratamos de material lava, donde está todo el árbol conceptual, las raíces, el tronco, las hojas, en este núcleo no se encuentra, no donde lo encuentro porque tampoco lo he podido consultar. Pues siempre tengo los lo que, recursos, pero ese no. ajá, listo. Ese sí me toca preguntar en el CEIPA porque lo que nosotros hacemos es que a nosotros nos entregan de una vez el núcleo ya listo. Ajá. Porque yo también tenía esa duda, porque yo tampoco los pude encontrar. Porque donde ustedes podrían encontrar los enlaces. Les voy a mostrar, por ejemplo, el otro núcleo que tengo ya enseguida, la videoconferencia. Qué pena ahí meterme en el coso. Pero mira, por ejemplo, que acá, en este núcleo, yo sí les tengo a los muchachos, espérate, es que me metí en el mismo que teníamos. En el otro núcleo, en el de salud ocupacional, que yo que tengo con los muchachos, yo sí tengo los objetos de aprendizaje. Mira, material Java. Sí, Y ahí, yo llamé a la universidad porque pensé que era un problema de mi plataforma y me dijeron que no, que ese material lo montaba usted, que le preguntaron. Yo llamé a listo. desarrollo, No te entonces, preocupes, no te preocupes. Es más, siquiera me hiciste esa observación porque ya mismo lo voy a arreglar. sí, profe, es que de hecho, por decir, a mí no se me activa en la parte izquierda que dice núcleo, yo no, pues en mi plataforma no aparece. Después de, bueno, aquí ya no está. En el que nos acabo de mostrar dice núcleo y en este, mire, el de nosotros no dice. Listo, ya, no te preocupes. Ya mismo voy a
a mirar cómo es que los tengo que subir o escribirle a la coordinadora, le voy a escribir ya mismo a la coordinadora del núcleo para que me suba el material, digamos como el Java, porque es que ese sí ayuda mucho. Sí, tienes toda la razón. No me deja acceder a ellos. Mira, por ejemplo, este es el anterior. Y mira que este sí lo trae. Ajá, ahí sí lo trae. Este sí lo trae. Listo, preciosa. Mil gracias por la observación. Ya mismo le voy a escribir a ella para Ok, que ella profe. me pase el enlace y yo se lo pueda arreglar a usted. Pero entonces, ya para mañana que ella me conteste, te estoy dando respuesta, ¿te parece? Listo, profe, entonces estamos pendientes de si el árbol de problemas. Sí, que lo accedes desde acá. Ok, Inclusive si yo lo puedo, voy a intentarlo hacer yo, de copiar de una vez el enlace de acá. Si me deja copiar el enlace, yo mismo se los pego, sin necesidad de escribirle, sin tener que escribirle a ella para que no, es que no, mira que no me muestra el enlace. Ok. Tiene que ser ella que es la administradora del núcleo. Sí, no me deja hacerlo. Bueno. Pero yo se los hago ahorita. Yo le escribo ya mismo a ella pidiéndole por favor que si me da acceso a los objetos de aprendizaje para ustedes. Listo, profe. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe. Mira que es que acá sí puedo acceder a él. ¿Viste? Sí, ahí está la problemática y todo. Que eso es lo La que... problemática, el árbol, y eso les sirve a ustedes mucho para poder estudiar. Sí, total. Si no sabe qué hago, les puedo pegar este. Si no, les voy a aplicar, mejor dicho, en cada objeto de aprendizaje, les voy a pegar en la parte de abajo, voy a crear una carpetita que se llame recursos y les voy a poner este. Y ya tú me indicas, por si ella se demora para contestarme. Eso lo voy a hacer ya enseguida apenas cuelgue con ustedes, ¿les parece? Listo, Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra duda. Profe, entonces para el fin de semana, ¿cuál sería el trabajo para entregar? Espérate, yo vuelvo a ingresar a la plataforma, entonces. La primera entrega del trabajo de aplicación. No, la verdad no me acuerdo. Ahí sí me corchaste, porque no me acuerdo en este cuál es que es. Sí, no, Sí. ahí está la fecha, pero no me acuerdo y esto se bloqueó. Sí, es Pero, la primera profe, entrega ahí de dice trabajo que- de aplicación. Sí. Y son en total 11 puntos, hay que hacer los 11. O sea, todo lo que usted montó es porque todo hay que entregarlo. Sí. Pero son 3 entregas. ¿Se acuerda que son 3 partes el trabajo de aplicación? Son en 3 momentos. Que yo les Esos son hablaba. 3 momentos, pero Sí. lo que usted montó es un solo momento o eso se divide en 3 momentos. Espérate, ay, es que esto no me deja ver y no me acuerdo yo. Pues yo veo que ahí son, o sea, él puso ahí los 3 momentos. Para el primer entregable tenemos 11 puntos. Eso, así lo entiendo yo. Ajá, y en el segundo entregable están los otros puntos que van del 12 al 18. Y el tercer entregable Es el video. 19, que es la socialización, el video. Ah, ya. El video que ustedes hacen de presentación. En esta primera ok. entrega que se cumple el domingo es el primer entregable. Los 11 Sí, Los sí, 11 ya me acordé. puntos. Ah, listo. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué pena. ¿Alguna otra cosa? Es que tengo la profe. videoconferencia No, ya. profe, vaya tranquila, su otra clase. Bueno, muchachos, Muy bien. muchísimas gracias. A usted, Chao, profe. profe. Que Chao. estén muy bien. Profe, gracias. Chao, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.